Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional de nuestra región Cusco. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, además de haber logrado una adecuada interacción permanente con la clase política, también ha logrado una amplia sintonía ciudadana. Salimos en directo todos los sábados de 7 a 8 de la noche para la gran ciudad del Cusco y para la hermosa ciudad de Quillabamba, gracias a un generoso enlace de nuestro programa que realiza el amigo Juan Carlos Chávez Montes a través de su estación televisiva local en Quillabamba. En el resto de provincias llegamos a través de grabaciones que se hace del programa y su repetición respectiva en algunas redes de televisión local. Por eso siempre hemos señalado que somos y llevamos análisis económicos y políticos para la región. Reiterada gratitud al periodista Washington Arocilla Portilla por la generosa sesión en la práctica de 2 horas semanales para emitir este programa, uno directo de 7 a 8 los sábados y repetición de 2 a 3 de la tarde todos los domingos. Quiero básicamente concentrarme en 2 temas en este programa. Uno es en el referéndum y 2, la segunda vuelta electoral. Es el último programa en el que podemos hacer comentarios de orden político electoral y ello amerita que sea en este programa el desarrollo de estos 2 temas que he señalado. En el asunto del referéndum constitucional quiero partir con una reflexión que es la siguiente, ¿no? No valoramos las cosas hasta que las perdemos. En la vida personal, en la vida familiar, pero también en la vida política, ¿no? Solo cuando perdemos algo, luego hacemos el balance y luego recién valoramos lo que se ha perdido. Esto es lo que posiblemente, ¿no?, empiece a ocurrir en nuestro país a raíz de este proceso del referéndum, porque en el fondo apunta a cambiar prácticamente, ¿no?, el modelo constitucional actual, pero en un proceso totalmente incierto, totalmente asimétrico, desigual y abusivo inclusive. Primero vamos a hacer algunos los análisis respectivos para dejarme entender. En política, los hechos históricos, como por ejemplo una nueva constitución o reformas a la constitución, ¿no?, son procesos valiosos de debate, de riqueza filosófica, ética, política, que compromete, involucra a los grupos, a la representación, a la población, y casi siempre es ocasión de vitrina para que grandes líderes puedan proponer sus sueños colectivos y tratar de lograr captar la representación ciudadana, logrando representación sin duda, para luego aplicar e impulsar sus ideas, sus propuestas, sus programas. En el caso actual no hay debate, no hay discusión de sueños colectivos, no hay explicación de qué es lo que está en juego, al menos desde lo que es el gobierno, ¿no? Y quien está impulsando esta reforma es un presidente accidental que ni soñó llegar a la presidencia de esta manera, que traicionando primero a PPK, ¿no?, a quien no lo protegió cuando se trataba de darle respaldo en momentos en que estaba en cuestión la continuidad, por lo menos como un hecho político. Y en el mundo PPK, o sea, se conoce esa gran traición del actual presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Luego, traicionando al Congreso. Muy poco se sabe todo lo que ofreció Vizcarra a las distintas bancadas del Congreso, especialmente al fujimorismo, que es mayoría, ¿no?, para poder, ¿no?, para que tenga la investidura como presidente, luego la renuncia y la aceptación de la renuncia de PPK en el Congreso. Un personaje que hoy no tiene partido, no tiene bancada, porque de 18 quedaron 8 y esos 8 se declararon en reorganización.
un personaje que no tiene biografía política, porque más allá de Moquegua, muy poco se lo conocía. Ese es el personaje que está impulsando este proceso de reforma con un destino totalmente incierto y naturalmente muy dañino para nuestra democracia y muy pronto muy dañino para la economía. No por gusto, en el último CADE, el presidente de la CONFIEP ha señalado con pelos y señales, ¿no? Hay una campaña de demolición, de desprestigio al empresariado, y eso es solo el inicio para un proceso luego de... Acá no se trata de temas correctos de moralización. El problema es que con ese cuento se quiere pasar a formas distintas de organización de nuestra economía y formas distintas de tratar a la inversión privada y al sector empresarial. Este es el primer punto. ¿Quién lidera? Que no tiene, desde el punto de vista de los parangones históricos, ¿no?, ningún elemento, ¿no?, que confluya en lo que significa, ¿no?, las valías personales de liderazgo, ¿no?, de propuestas de quienes impulsan grandes cambios. Segundo, ¿en qué momento se va a realizar este referéndum? En momentos en que este tipo, especialmente el presidente Vizcarra, ¿no?, jugando en pared con determinados sectores del sistema del poder público, del sistema del poder judicial y el Ministerio Público, ¿no?, está generando persecución a la oposición, la lideresa del mayor, la mayor lideresa de la oposición y toda su junta directiva están encarcelados. El otro líder de la oposición está asilado. Y acá no se trata de decir que son temas de corrupción, porque, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, no está claro de qué se le acusa. No se ha respetado la presunción de la inocencia, no se ha respetado el debido proceso, se ha violentado elementales temas del Estado de Derecho. En economía, por favor, todos sabemos que estamos creciendo muy poco. Y obviamente los procesos de inestabilidad política no ayudan a un proceso de flujo normal de inversiones. Eso ya quedó claro en el último evento de los empresarios, en CADE 2018. Estamos, además, en un momento en el que no hay debate. No hemos visto salir a líderes del gobierno o sus aliados, ¿no?, a explicar cuál es la trascendencia, la importancia de estas reformas, uno a uno, porque son 4 preguntas. Acá simplemente la forma como hemos llegado a esto ha sido un proceso permanente de ruptura, ¿no?, de la estructura del orden constitucional republicano, donde desde el Ejecutivo, bajo amenaza de disolución, se le ha impuesto al Congreso hacer este referéndum, tomar esas preguntas, y en un proceso incluso inconsecuente, porque para el caso de la pregunta 4, el propio gobierno está promoviendo el no. Eso demuestra la improvisación, la falta de coherencia, la falta de consecuencia cuando se cree estar liderando un proceso. Tercero, ¿cuál es la importancia de una constitución y por qué es necesario analizar si es conveniente o no una reforma? Las constituciones en los países democráticos, republicanos, son reglas de juego en la que están los grandes acuerdos para vivir en ese país. El Perú es un territorio, es una población y es una organización de representación política de esa población. Sin duda en la población hay elementos muy comunes entre todos, el idioma, por ejemplo, una religión mayoritaria, ¿no?, cierto proceso de historia, muchas tradiciones comunes, y para todos es un proceso, somos un país en vías de desarrollo. Y las reglas de juego para vivir en este país es la Constitución.
Y esta Constitución que este año cumple, ¿no?, en 25 años, que es la que más tiempo ha durado y que es con la cual hemos progresado inmensamente, tiene claramente un espíritu liberal y republicano. Liberal en el sentido de que es la dignidad de la persona humana lo crucial para la sociedad y para el Estado. En el ordenamiento de estos tres niveles, primero es la persona, luego la sociedad, al final el Estado. Y en el ordenamiento político, en términos de la forma, el diseño o la maqueta, organización del poder, ¿no?, se establece tres poderes que deben estar en equilibrio, de mutuo respeto, alternancia en el poder, participación de minorías. Todo eso en medio de grandes libertades y derechos humanos y ciudadanos de los individuos, en la que nuestra Constitución no le dice a las personas todo lo que tienen que hacer. Los individuos saben perfectamente qué es lo que quieren y hay que respetar esa característica innata de su libertad, innata a su naturaleza humana, y lo único que se hace en sistemas republicanos es ponerles ciertas prohibiciones al ejercicio de esa libertad. En ese sentido, una Constitución liberal promueve la libertad responsable. El Estado no tiene por qué ordenarnos qué tenemos que hacer, solo poner límites a algunas decisiones que podemos tomar que son atentatorias a la convivencia, a la paz, a la construcción social. Por ejemplo, no robar, no matar, no estafar, no mentir, si esto tiene implicancias punitivas, penales, entre otros. Ese tipo de límites. Por lo demás, dejar que la gente trabaje, tenga libertad de fe, libertad de empresa, libertad de opinión, libertad de tránsito, entre otros. Estas son algunas características básicas y especialmente en economía. Esta Constitución protege de que cada individuo consuma lo que quiera, produzca lo que quiera e intercambie lo que quiera. En un esquema de mecanismo competitivo que impide que existan grandes grupos de presión o control del mercado o de imposición de precios. Y con una política regulatoria que ayude a que funcione ese mercado y esas condiciones competitivas. Esta Constitución, con estas características, es la que ha permitido crecer. El año 1990, el PBI per cápita de los peruanos era $900, ahora son $6.000. Había más del 60% de pobres, ahora es solo 20% y tenemos una clase media. Hemos casi quintuplicado las exportaciones, teníamos permanente déficit fiscal, déficit de balance de pagos. Ahora hemos vivido muchos años con dólares de ahorro y con ingresos superiores a gastos en el Estado. Algo que está permitiendo que cuando las cosas, ¿no?, fluctúan, tengamos respaldo, tengamos colchón para, ¿no?, poder hacer compensaciones, ¿no?, en momentos de altibajos, ¿no?, con lo que se pueda ahorrar o lo que se pueda acumular en buenos tiempos. Esto naturalmente asociado a correctas prescripciones de política pública. Esto es la Constitución que tenemos. En el diseño del poder legislativo, ¿no?, se tenía una sola Cámara con 130 congresistas. Hace un año que aumentaron 10 más porque eran solo 120 desde 1995. Se dejaba en manos del pueblo y los partidos políticos el tema de la reelección. Y en eso los cusqueños tenemos que resaltar nuestro orgullo, porque sin que nadie nos los impida, nunca hemos reelegido a nadie en el Congreso. Eso es un tema de libertad de los partidos si vuelven a postular a su gente y de los votantes si vuelven a ratificarlo o no. Hoy
está en peligro ese modelo, está en peligro esa forma de organización que nos ha permitido progresar bastante. Ocurre que en estos 18 últimos años hemos tenido gobiernos, 4 gobiernos, que han trabajado al compás de los intereses de una mafia, de una organización poderosa que es la que decidía quién era presidente y quién no en este país. Y en el informe final de la Comisión Lava-Jato, pero bueno, la leemos como Lava-Jato, del Congreso, está con puntos y comas, con documentación, con cronogramas, ¿no? Cómo ha funcionado esta mafia, que curiosamente, ¿no?, tiene todavía el control del poder político, de gran porcentaje del poder judicial, tiene el control de la prensa, ¿no?, y cuenta la historia al revés de lo que vemos los peruanos. Quienes los han enfrentado y quienes los han desenmascarado son ahora los corruptos. Tenemos una prensa que no nos dice cómo son las cosas como vemos, sino cómo debemos verlo. Y esos temas ocurren en un mundo donde la manipulación mediática y la información, ¿no?, está asociado, ¿no?, a actitudes, por un lado, poco profesional de periodistas, pero especialmente corruptas y lumpenescas de los dueños de los medios de prensa. En estos 18 años, con 4 últimos gobiernos, ¿no?, con esa conducta mafiosa, corrupta y vendepatria, ¿no?, hemos ido llegando a una situación actual, ¿no?, en la que, asociado a esta campaña de prensa, ¿no?, para odiar a quienes no son los responsables, es increíble que en ese país, ¿no?, por ejemplo, Keiko Fujimori no fue gobierno nunca. Ella nunca utilizó un sol de los erarios públicos, pero en la opinión pública es la mayor corrupta. El tema de la corrupción está asociado, por favor, a cargos públicos, uso de recursos públicos de manera indebida, entre otros. Pero no. Y los verdaderos culpables de gobierno, de uso de recursos, de, ¿no?, uso de influencias legales, políticas desde el gobierno, para vender la patria, para alzar precios, para cobrar coimas, están felices, están tranquilos y libres. Entonces, miren cómo tenemos una constitución correcta que nos ha permitido grandes avances y un proceso paulatino de destrucción de la moral pública, de destrucción de la correcta simpatía y aval que debería progresivamente y de manera fortalecida tener la población sobre su democracia. Y en estas condiciones, entonces, de un líder que no lo es, de unas condiciones del país que están muy mal, sin presencia de debate, estamos yendo a un proceso plebiscitario donde, en base a falta de información y fuerte odio hacia un sector para, ¿no?, simplemente luego, ¿no?, hacer aprobar un capricho en la práctica, los mejores analistas políticos, constitucionalistas políticos, ya han señalado que esta propuesta es adefesio, mamarracho. Eso no lo han dicho los fujimoristas. Estamos hablando, por favor, de quien hace poco ha fallecido, un distinguido ex político de izquierda, pero que terminó su vida como un gran demócrata, Enrique Bernales. Y estamos hablando de casi todos los constitucionalistas que han salido a decir: esta no es la forma, no es correcta esta manera de presentar o de proceder a querer reformar nuestra Constitución. Un elemento básico de progreso de los países es, por ejemplo, la clase media. Y en esto, permítanme un poco hacer la comparación para que tengan una idea, ¿no? Hay muchos amigos, ¿no?, que son hinchas del modelo boliviano, que sí es cierto que está creciendo un poquito mejor que nosotros porque nadie se opone a su minería. Acá hay fuerte oposición a la minería, hay entrampamiento, hay paralización de inversiones. En Bolivia no hay eso. Porque si hubiera eso, Bolivia crecería 1%. ¿No es cierto? Pero muy bien, primero es un país pobre y alegra que crezca. Y ya son varios años que crece, pero ¿hay clase media en Bolivia? Porque el crecimiento en términos de sumar, ¿no?, a soles corrientes, a dólares corrientes, ¿no?, una producción es una cosa,
pero procesos de transformación y desarrollo de esa sociedad y esa economía es otra cosa. En Bolivia no hay, ni creo que en el mediano plazo haya clase media. ¿Por qué? Porque no hay un proceso, por favor, allá no hay garantías a la inversión, no hay un proceso de generación del círculo virtuoso de la inversión, ¿no? Que es más inversión, más producción, más empleo, más ingreso, más consumo, ¿no? Con eso mayor demanda para atraer mayores inversiones y una espiral virtuosa hacia arriba. Eso no hay. Pero volviendo a nuestros análisis, ¿no? Cuando tenemos que construir una nueva constitución o reformarla, dado que la constitución son las reglas de juego de nuestra convivencia, de nuestros sueños colectivos, ¿no? Se espera que vayamos a una reforma para soñar mejor, tener un futuro mejor, vivir en más paz, en más bienestar. Y las 4 preguntas y este proceso de reforma no tienen nada que ver con lo que típica y característica y clásicamente debe significar hacer una nueva o reformar una constitución. Aquí esto no nos va a llevar a lo mejor. Sus preguntas no tienen nada que ver con la necesidad que tenemos de seguir mejorando la economía, de seguir mejorando la convivencia y de seguir mejorando nuestra representación ciudadana en el Estado. Esa es la elección de nuestros representantes. Y por ello es que vamos analizando las 4 preguntas para ver que no tienen nada que ver con lo que en política, en convicciones, en principios, debería significar las discusiones sobre la reforma de una constitución o nuestros sueños colectivos, o nuestros pactos colectivos, nuestros grandes acuerdos. La primera pregunta respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Sin duda hemos vivido una crisis, ¿no?, donde se ha demostrado fuerte corrupción en este ámbito, ¿no?, en esta institución que era la que ponía jueces y fiscales en el país. Ahora la propuesta del gobierno es de que el Ejecutivo, con preeminencia, y sus burócratas, ¿no?, sin duda proclives al mandatario de turno, sean los que en una comisión pongan a los nuevos jueces. Estamos cambiando mocos por babas. Una mafia de representantes de colegios profesionales tal vez sea ahora sustituido por una red política, ¿no?, interesada, y sin duda va a terminar también como mafiosa, pero de quien esté en el poder. Cuando hablamos de los poderes públicos y especialmente el sistema de justicia, necesitamos autonomía, necesitamos meritocracia. Esta pregunta y su posible aprobación no nos lleva a eso. Una red de poder mal utilizado va a ser cambiado por otra, pero mucho más pegado al poder de turno. Por lo tanto, la manipulación de la designación y ratificación de jueces y fiscales, ¿no?, va a estar en función de lo que quiera y de quien sea y esté en el poder. Y eso no es organizar, eso no es dar garantías de justicia a los ciudadanos, porque el servicio de justicia es crucial y es importante para nuestra convivencia y para el progreso. Segundo, el tema del financiamiento de los partidos. Ya se ha reformado. Hay ahora una forma de control de los aportes privados, ¿no?, y pequeños aportes que ya da el Estado. Ahora hay una insinuación de que solo el Estado debe darles plata. A mucha gente no le gustan los políticos, y peor aún que con su plata sean sostenidos. Tenemos fuertes brechas en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura. Necesitamos recursos públicos para que progresemos todos, para que se ayude a resolver los problemas sociales de todos. Pero acá están planteando agarrar un poco para sostener a los partidos. ¿Y esto en qué beneficia al progreso? ¿En qué beneficia a tener mejores partidos o cosas por el estilo? Reitero, es correcto que se legisle adecuadamente los aportes privados, pero no dentro de una actitud como abusiva como ahora, ¿no?, de hacer que los partidos políticos sean organizaciones criminales, solo porque recibieron montos, ¿no?, grandes respecto a la ley,
y el fraccionamiento que hicieron para ponerse en ley, bueno, hoy está penalizado o entendido así por quienes están procesando, especialmente el caso de Fuerza Popular. No se puede criminalizar a los partidos, hay que ponerles más transparencia, pero integral, así como creen que si están mal los ingresos, deben estar mal los gastos. En el caso de Fuerza Popular no hablan de los gastos, el 70% de los gastos es esa prensa actual que hoy es mermelera. Si el dinero que ingresó es ilegal, debe ser también ilegal el gasto y quienes la percibieron, pero no, acá no. Eso está bien, ¿no? Haberle dado el 70% de plata a RPP, Canal 5, Canal 4, Canal 2, eso no hay problema. Lo que está mal es la recepción. Esas son las formas convenidas e interesadas que no se pueden llamar justicia. Por lo tanto, este es el segundo tema de la pregunta, que yo no sé a dónde nos lleva, cuánto nos fortalece, cuánto nos permite crecer, desarrollarnos, no sé. La tercera pregunta, el tema de la no reelección, ¿no?, a los congresistas. En un sistema democrático no pueden haber esos impedimentos de una manera generalizada. Todos han criticado de que se haya impedido reelección en distritos, provincias y regiones. Cada año el Congreso se pronuncia para una determinada, cada periodo de elección el Congreso define si para el siguiente periodo va a haber o no reelección. Muchos creen que había que debatir una política estable y que sea el pueblo el que por favor se encargue de, vía los filtros, la competencia, la información, de sancionar o no, de reelegir o no a quienes postulan. Eso es cierto. Y por lo tanto, en esa misma lógica habría que también dejar a la población que decida si reelige o no a un determinado político y que sean los propios partidos los que decidan si vuelven a presentar o no a un político. Reitero, en el Cusco debemos ser orgullosos de que nunca hemos reelegido a nadie sin que hayan prohibiciones. Pero establecer esta prohibición primero va a destruir a la clase política. No es fácil tener cuadros cada 4 años para ponerlos en vitrina. Los partidos con más razón ahora venderán sus candidaturas, pues, a cualquier aventurero, a cualquier persona que quiere filtrarse en el Estado para generar corrupción e enriquecerse, o a aquellos que teniendo dinero negro les falta prestigio y necesitan tener representación para resolverlo. Porque cuando no hay reelección no puede haber formación de líderes, escuela de ideas. No pueden los partidos empezar, no es fácil cada 4 años promover cuadros. Miren, por favor, el progreso de los países desarrollados en base a cómo durante muchos años forjan grandes dirigentes, grandes generaciones de políticos, en un sistema donde naturalmente funciona la justicia, la transparencia. Pero ahora es cierto que la gente odia a los mamani, ¿no? También, por favor, odian a las Wilcas, ¿no? Pero con esta ley vamos a tener puro Wilcas y puro mamanis. No lo digo por los apellidos, sino por esas personas. O sea, van a empeorar lo que supuestamente quieren arreglar. ¿Eso va a mejorar nuestra política, nuestra representación? ¿Qué tiene de positivo para el progreso del país esta norma? Salvo establecer un odio a los actuales. Y en el caso del presidente, de una manera desleal, porque estos Wilcas y mamanes lo han aceptado como nuevo presidente. Porque no es solo un problema de respetar la Constitución, son problemas también de evaluaciones políticas. Quienes han hecho de Vizcarra el presidente hoy están siendo guillotinados por ese señor. En política existen esos niveles de felonía y traición, tal como existen también entre los amigos, o en los pequeños escenarios donde se hace representación, donde se hace política. Esa es la característica de fondo que tenemos en este tema. Y finalmente el asunto de la bicameralidad. El propio gobierno puso bicameralidad. A cambio de hacer distritos electorales, ¿no?, y poniendo una alternancia rígida de hombre-mujer o mujer-hombre, y luego, cuando el Congreso dijo características para ser senador, ¿no?, tener alguna experiencia parlamentaria, se molestó y dijo no. Qué inconsecuencia, ¿no? Planteó una reforma y después dijo no.
De estas 4 preguntas que hemos analizado, ¿alguien me puede decir cuál nos ha de permitir estar mejor, progresar? Que con esto voy a hacer como se dice, ¿no?, ajuste de cuentas, ¿no? Voy a liquidar a una clase política, ¿cierto? Voy a tener a mi control un brazo de información de la justicia. ¿Eso nos va a llevar a un mejor país, a una mejor convivencia? Por eso es de que el 100% de liberales en el Perú, fujimoristas o no, han planteado de que esto no es la forma correcta. Esto es atentatorio, destructor del actual orden, y por eso, por principio, 4 nos en el referéndum. Los 4 no. O sea, por principio, sin entrar al problema de fondo de discusión, que naturalmente me he permitido, sin embargo, explicarlo. Porque este referéndum no se está realizando en las condiciones correctas, en los momentos correctos, con los propósitos correctos. No. Aquí hay solo un ajuste de cuentas. Luego de este referéndum, donde veremos, ¿no?, vamos a ver cómo ganan. Porque ahora tenemos, curiosamente, todos los recursos del Estado, los funcionarios y hasta los empleados públicos, ¿no?, haciendo campaña por la propuesta del gobierno. Eso no es democracia. Los empleados públicos son también ciudadanos a quienes hay que dejar en libertad para que se pronuncien. Pero ¿qué habrá? Pues qué compromisos habrá, ¿no?, para que casi todos se estén movilizando por el gobierno. Acuérdense que casi el 99% de empleados de Humala siguen en el gobierno, tanto funcionarios como empleados contratados. Y hoy un elemento de manipulación, de destrucción de los sistemas democráticos, ¿no?, es justamente el tema de la clientela, de hacer creer, ¿no?, a la gente que pueden continuar con un trabajo a cambio de trabajar prácticamente, ¿no?, también en los objetivos políticos de los gobiernos, como estamos viendo en el caso de Humala, que el 99% de empleados siguen allí y funcionarios también. Y los pocos contratados por PPK y ahora Vizcarra son los más rabiosos en impulsar esta propuesta. Eso no se ve en sociedades democráticas. El debate, el impulso debe ser entre líderes de partidos, lo que no hay. Porque primero, al menos, líder de quien dirige esto no lo es Vizcarra, por las consideraciones que he señalado. Los líderes del otro lado están asilados en la cárcel de una manera injusta, perseguidos. Muy pronto va a ir quedando claro que acá sí hay presos políticos y aquí sí hay persecución. Especialmente después del referéndum van a haber nomás. Por eso repito, ¿no?, valoramos las cosas cuando las perdemos. Hay muchos que están necesitando eso, ¿no?, para poder reflexionar, pero para muchos va a ser bastante tarde, bastante tarde. Por eso reitero la propuesta de un demócrata, la propuesta de un liberal, la propuesta de alguien que se preocupa por la política como tal, el Estado como tal, ¿no?, en este proceso de referéndum es evitar que se destruyan las actuales normas de la convivencia. Y si se ha de proceder a las reformas, que sean en las condiciones clásicas y correctas, que permitan que los resultados del mismo sean más bienestar, más progreso, más convivencia social. Con esto doy pase a una breve interrupción del programa y volvemos con los análisis sobre la segunda vuelta electoral regional. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Cuéntame un poquito del mercado. Bueno, el mercado... Al iniciar el día uno quiere estar bien informado. ¿Y qué mejor si es con el Diario de la Radio? De lunes a sábado a las 6 de la mañana. La manera más dinámica y participativa de compartir información. Conectados con nuestros corresponsales en provincias y unidades móviles. Recorriendo la ciudad en búsqueda de la información. Y lo más importante, la participación del pueblo. Porque el pueblo tiene derecho a opinar. El Diario de la Radio. 120 minutos con noticias, deportes, entrevistas, horóscopo y más. Somos pioneros en la propuesta de llevar la radio
radio a la televisión. Síguenos en nuestras diferentes plataformas. Radial 92.7 FM, 1080 AM, televisiva, canal 45 UHF, cable Movistar, canal 36 HD, señal impecable, canal 13.1, en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página oficial www.rtvldiario.pe. El Diario de la Radio, 4 décadas defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra, el Cusco. El Diario de la Radio, por RTV, siempre con la verdad. Francesca Lasso, Makeup Artist, una de las maquilladoras más importantes de Lima, llega por primera vez a Cusco para hacer 2 únicos talleres de perfeccionamiento para novias y automaquillaje este 14 y 15 de diciembre. Venta de entradas, Avenida El Sol, Centro Comercial Ollanta, tercer piso, oficina 302. El evento se realizará en el auditorio de la Cámara de Comercio, Parque España 4, Urbanización Santa Mónica. Francesca Lasso, Makeup Artist, por primera vez en Cusco. El Diario de la Radio, imbatible, primer lugar en sintonía. Una vez más, CPI, en el más reciente estudio de audiencia radial de emisoras en principales ciudades del país, nos consagra como primer lugar en sintonía, imbatibles, en el horario de 6 a 8 de la mañana, con 27.20 puntos, muy por encima de producciones que se realizan en medios de alcance nacional. Vuestra alta preferencia nos obliga a mejorar nuestro servicio cada día más. El Diario de la Radio, como siempre, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra, el Cusco. Gracias, Cusco. El próximo domingo, el 9 de diciembre, no solo tenemos este tema del referéndum, del cual he hecho comentarios minutos antes, sino tenemos en el caso del Cusco y algunas 6 regiones aproximadamente, segunda vuelta electoral para definir a quien tendrá en 4 años la representación de la gobernación de sus regiones. En el caso de la región Cusco también tenemos que votar, ¿no?, entre los dos candidatos más votados, que no lograron 32% en la primera vuelta. Quiero primero recordarles que en primera vuelta tuvimos muchos candidatos, algo de 17, si no me equivoco, para el gobierno regional. Esto sin duda es una muestra muy lamentable, un indicador lamentable de crisis de nuestra política. Acuérdense que en los países desarrollados, por favor, no hay más allá de 4 partidos o coaliciones, y especialmente 2 o 3 fuertes. Aquí, cuando hay elecciones presidenciales, tenemos 21 candidatos, ¿no? Cuando hay elecciones regionales, ¿no?, 17, 18, elecciones para alcalde entre 15, 16, ¿no?, hasta en los distritos, ¿no?, se llega a la decena o docena de candidatos. Eso no es correcto. Necesitamos tener una estructura de partidos, ¿no?, con columnas fuertes, pero que cumplan su rol, ¿no?, de formadores de futuros cuadros gobernantes, expertos en gestión pública, muy imbuidos de la ética pública, de aquellos que saben que el Estado es para todos, que la política es servicio, entre otros. Nuestras normas señalan que se gana una elección regional con 32%, y hemos tenido 2 candidatos finalistas que han en neto sacado más o menos 11%. De 100 que han ido a votar, solo 11 votó por un candidato y otros 11 por el otro. Porque la diferencia me parece que fue de 1000 votos, que en porcentaje es casi nada, por eso hablamos de un empate técnico. Pero de esos 130 votaron nulo viciado, y por lo tanto sobre 70 votos netos, esos 11 votos pasaron a 16. Y todos dicen, tenemos 2 candidatos que sacaron 16% de votos válidamente emitidos.
Si comparamos esto con lo ocurrido el año 2014 tuvimos a un candidato con 29% del APO y un candidato que luego de más de un mes terminó siendo el segundo, que es justamente el actual gobernador, Edwin Licona, con 10.001% aproximadamente. Pero bueno, la segunda votación mayor en ese entonces. Entonces, por lo tanto, en esta elección se nota una mayor debilidad de los resultados y del respaldo a los grupos políticos. Ahora, el finalista Jean-Paul Benavente ganó 2 alcaldías provinciales de un total de 17, ¿no? 13 provincias, de 13, y dos consejeros de un total de 17 o 18. Y me parece que 4 distritos. El finalista Wilson no ganó nada en provincia, nada en consejería y ganó 15 distritos. La mayor torta en consejerías, provincia y distritos se lo llevaron otros partidos. Entonces aquí hubo un carnaval y aquí la gente votó como le dio la gana, ¿no? Para región por un color, para provincia por otro color, consejero por otro color y distrito por otro color. Eso tampoco es un buen indicador de la democracia. Y de eso no tiene la culpa el pueblo. Mientras el pueblo no tenga quien lo eduque en política y quien lo fidelice en una concepción de bienestar, de progreso, va a proceder a votar como le parezca. Y estos son los resultados. Luego, en una campaña de segunda vuelta como la que tenemos ahora, ¿no?, era bastante predecible y previsible que iba a ser básicamente de guerra sucia, ¿no? Primero, en institucionalidades políticas muy débiles, el tema de la guerra sucia es un gran instrumento de pelea, ¿no? Decirle a la población la biografía del candidato, el tema de su familia, el tema de su trabajo. Mucha gente se fija en quién es la persona, quién es la familia de la persona, de qué manera, ¿no?, es el performance laboral de una persona, entre otros temas. Y la guerra sucia es la que justamente genera información en esos ámbitos. Lo que se espera en una democracia es fuerte debate político, debates organizados por temáticas, ¿no?, que permitan a la gente escuchar de los candidatos cuáles son sus sueños de desarrollo regional, de desarrollo local. Pero no es eso lo que ha primado en esta segunda vuelta. Y por lo tanto, es muy poco lo que están subiendo en las encuestas, ¿no? En promedio están en 20%, pero lo que más ha aumentado es el voto nulo y viciado. Aquí es bueno un poco explicar esto. Primera vuelta, aproximadamente 30% de voto nulo y viciado. En segunda vuelta, ¿por qué va a disminuir esto? Si hay gente que no le gustó ninguno de esos 17 candidatos regionales, ¿por qué ahora sí le va a gustar uno de esos 2 en la segunda vuelta? En absoluto. Segundo, los que votaron por los otros candidatos, dada esta guerra sucia y las reales debilidades en ese orden de ambos candidatos, ¿no?, ¿por qué tendrían que distribuirse entre uno u otro? Y por eso no deja de ser cierto lo que casi todas las encuestas, 2 de las cuales es público, ¿no?, señalan que entre 40 y 45%, ya está entre 40 y 45% el voto nulo y viciado. O sea, el desencanto por la política y los candidatos ha aumentado. Y esto no tiene por qué disminuir estos días. En el caso, por ejemplo, del candidato finalista Wilson, ¿no?, quien estaba desarrollando su campaña, ¿no?, el tema Alan García en verdad ha petardeado su estrategia, su campaña. Y la gente que se ha decepcionado del candidato Wilson por el tema Alan, que muchos lo han visto como muy mal, no es que se va a de Jean-Paul, en absoluto,
se va a nulo y viciado. Por lo tanto, acá hay varias razones por las cuales este voto nulo y viciado va a crecer. No sé finalmente a cuánto llegue, pero a donde quiero, ¿no? A donde quiero, discúlpenme la redundancia, a donde quiero llegar es a señalar que, asumiendo que hay más del 50% de votos nulos y viciados, el ganador de esta segunda vuelta va a surgir muy débil, muy débil. Y eso no es un buen inicio para una buena gestión. Por lo tanto, desde esta óptica de provisión de los números, ¿no?, el futuro gobierno regional del Cusco tal vez sea mucho más débil que el que se va, Edwin Licona. Porque va a tener a la base de representación menos votos. Y lo que se viene para el país está en un proceso creciente de deterioro social, político, institucional. Y muy pronto esto se va a traducir también, ¿no?, en fuerte deterioro económico. En ese escenario no se observan, ¿no?, se podría decir, no podemos ser optimistas en creer que de esta segunda vuelta, ¿no?, vamos a tener un gobierno regional fuerte. No. Yo siempre he estado señalando desde hace más de un año, estas elecciones siempre pensé que debía ser para romper con fuertes tradiciones negativas para nuestra política, para nuestro desarrollo. He señalado que todos deben plantearse, ¿no?, romper con la corrupción, sancionar la corrupción, aclarar la corrupción. El Cusco ha sido un escenario privilegiado de la mafia Odebrecht y es muy poco lo que he escuchado hablar de eso a los candidatos. Y peor aún cuando esos chismes políticos señalan de que, ¿no?, más bien habría, ¿no?, compromisos con el continuismo. Eso también hace de que la próxima gestión sea bastante débil, bastante débil. Creemos que luego la relación entre el próximo gobierno regional y el Consejo Regional tal vez no cambie respecto a lo que hemos visto con el actual, ¿no?, con el actual Consejo Regional y con el actual gobernador regional. Edwin Licona llegó a tener un consejero de 14 y el APU tenía 9. Todos creían que iba a haber una interacción de dos visiones. No, los consejeros del APU simplemente no negociaron, se acomodaron y no hubo mayor problema, debate ni fiscalización a la gestión de Edwin Licona. Ahora con 2 de 18 que podría tener Jean Paul, o ni 1 de 18 que podría tener Wilson, esto no va a cambiar. El acomodo, ¿no?, el ventajismo, no va a cambiar. Por lo tanto, no vamos a tener un escenario donde veamos política, debate, confrontación de ideas, ¿no es cierto?, aportes a lo que puede ser progreso para todos. No va a haber eso, en absoluto. Y también lo que visiblemente va a continuar es la presencia de, ¿no?, negros intereses, oscuros personajes, oscuros intereses, ¿no?, que posiblemente ahora están invirtiendo por allí, ¿no?, para luego, naturalmente, exigir su cuota de reciprocidad, la devolución de inversiones o gastos. Por lo tanto, no veo, en verdad, ¿no?, más allá de mi respeto a los dos finalistas, ¿no?, por estas consideraciones políticas, no veo que esto nos lleve a algo mejor. No lo veo. Asociado al deterioro nacional que he comentado, esto visiblemente va a ser un fracaso. Pero en el Perú estamos acostumbrados ya a estar de fracaso en fracaso, ¿no?, y además, ¿no?, de tener formas especiales de ver los fracasos según sea quienes nos dan la información y según sea quienes controlan los resortes del poder en función de sus intereses. Por ejemplo, para terminar, ¿no?, importantes analistas políticos han señalado que Vizcarra está haciendo este referéndum para darse más aire y ver si dura los 3 años que le faltan, ¿no?
Algunos incluso señalan de que va a ir más allá, podría disolver el Congreso, elecciones adelantadas y él ser el candidato de todo la red de odio, ¿no? Primero la red que prácticamente está comprometida con la mafia Odebrecht y que tienen en común el odio especialmente al fujimorismo. Entonces, a eso vamos, son esos los escenarios que más o menos vamos. Y yo le pregunto otra vez a nuestros compatriotas si en ese escenario creen que vamos a estar mejor, va a progresar más el país, nuestra convivencia será más, se podría decir, funcional al progreso, a nuestras aspiraciones de bienestar. Repito, para terminar, ¿no? Para valorar algo tenemos que perderlo. Esto es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Especialmente a partir del próximo domingo, cuando se conozcan los resultados del referéndum. Cada vez hay más gente consciente de este tema. Se espera de que los resultados del referéndum sean muy polarizados. Conozco que hay millones de peruanos, unos luchando, el caso con Mis hijos no te metas, ¿no? Que saben cómo votar y cómo afrontar esa coyuntura. Sin embargo, acá no hay un grupo que lidere el no, están encarcelados, perseguidos, ¿no? Y hay desde todos los recursos del Estado una campaña, ¿no?, para votar por la línea que propone el presidente accidental interino, ¿no?, Martín Vizcarra. Con esto finalizo el programa agradeciendo vuestra sintonía. Reiterada gratitud al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de 2 horas semanales, una de producción directa y otra de repetición de Poder y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.